Buenas noches, doctor. Yo le hablaré sobre la osteología de la mano. La mano se encuentra en la parte más distal del miembro superior. Se encuentra dividido en tres grupos óseos diferentes que son el carpo, el metacarpo y las falanges. En el carpo encontramos 8 huesos cortos que están dispuestos en 2 hileras, en una superior y en una inferior. En la superior encontramos el hueso escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiforme. En la cara inferior encontramos al trapecio, al trapezoide, al hueso grande y al hueso ganchoso. Les empezaré hablando sobre el escafoides. El escafoides o navicular es el más lateral de la primera fila. Tiene forma de un avión pequeño. En la cara superior se encuentra articulado con la glenoid que es una superficie triangular. En la cara inferior se encuentra articulada con el trapecio y el trapezoide. Eh, en su cara anterior tiene un tubérculo escafoides en el que se inserta el ligamento colateral radial del carpo. En su cara posterior está ligeramente estrecha y introducida a un surco rugoso. En su cara medial tenemos dos carillas, una superior y una inferior. En la carilla superior se encuentra relacionada con el hueso semilunar y en la carilla inferior se encuentra articulada con el hueso grande. En la cara lateral hay un surco por el que pasa la arteria radial. Eh, Aquí tenemos la presencia del ligamento radiocarpiano palmar que va desde el radio al escafoides y al semilunar. En cuanto a la musculatura, tenemos al, eh, al oponente del pulgar, tenemos al abductor correcto del pulgar y al flexor correcto del pulgar. Tenemos que el oponente del pulgar está inervado por la dígito palmar, por la digital palmar. Tenemos que el abductor correcto del pulgar se encuentra inervado por el nervio mediano. Y tenemos que el flexor correcto del pulgar está inervado por la rama profunda de la cubital. Eh, Tenemos que estos tres músculos, esos tres músculos se, se encuentran irrigados por el arco palmar superficial. Continuando, les hablaré sobre el hueso semilunar que se encuentra entre el escafoide y el piramidal. Eh, en, en su cara superior se encuentra articulado con el radio. En su cara inferior lateralmente se encuentra articulado con el hueso grande y medialmente con el hueso ganchoso. Su cara anterior es convexa y rugosa y su cara posterior es casi plana y rugosa. Tenemos que lateralmente se encuentra articulado con el escafoides y medialmente
se articula con el piramidal. Aquí encontramos al ligamento cúbito carpiano palmar que va desde el cúbito al semilunar. Les hablaré del piramidal que se encuentra medialmente al hueso semilunar. Tiene forma de pirámide cuadrangular. En su cara superior se encuentra articulada con el disco articular. En su cara inferior tiene relación con el hueso ganchoso. En su cara anterior tiene una pequeña superficie para el, para el hueso pisiforme. En su cara posterior tenemos una cresta de el hueso, una, una cresta del hueso piramidal en el que se inserta un fascículo de ligamento colateral cubital del carpo. Eh, en su cara lateral eh, está articulada con el hueso semilunar. En la cara medial no se articula con nada. Aquí encontramos al ligamento colateral cubital de la articulación del carpo, que va desde la apófisis estiloides del cúbito, la apófisis estiloides del cúbito, eh, hasta el piramidal. También tenemos a los ligamentos radiocarpianos palmar, que va desde eh, desde el radio hacia el piramidal. El hueso pisiforme es un hueso irregularmente redondeado. En su cara posterior está en conexión con la cara anterior del piramidal. Eh, en su cara lateral hay un surco para la inserción de la arteria cubital. En su cara anterior presenta dos partes, una superior que es para la inserción del flexor cubital del carpo y una inferior que es la inserción del músculo abductor del meñique. Eh, Tenemos que aquí a los ligamentos colaterales cubitales de la articulación del carpo, que va desde la apófisis estiloides hasta el pisiforme. El hueso trapecio es el más lateral de la segunda fila. Se encuentra ubicado entre el escafoides y el primer metacarpiano. Eh, en su cara anterior presenta un surco por el que se desliza el tendón del flexor radial del carpo. Eh, en su cara superior se relaciona en su cara superior se relaciona con el escafoides y en su cara inferior con el primer metacarpiano. Su cara lateral es rugosa. eh, su cara medial eh, su cara medial se relaciona mediante dos superficies que superiormente con el trapezoide e inferiormente con el segundo metacarpiano. Aquí encontramos a los ligamentos colaterales de la articulación del carpo que van desde el radio hasta el trapecio. Eh, Continuando con el hueso trapezoide, lateralmente
Su cara lateralmente se encuentra articulada con el trapecio y medialmente con el hueso grande. Sus caras anterior y posterior son rugosas. Eh, en su cara, eh, en su cara del trapezoide, en su cara superior se articula con el escafoides y en su cara inferior con el segundo metacarpiano. Tenemos el hueso grande, que es el más voluminoso de los huesos del carpo. En la parte superior, denominada cabeza, y la parte inferior, cuerpo, denominada cuello. Eh, en la cara posterior es la prolongación de, de, de la saliente apófisis del hueso grande. En, en la cara superior tenemos que se articula con los huesos escafoides y semilunar, y abajo hay tres carillas para el segundo, tercer y cuarto metacarpiano. Lateralmente tenemos que se une superiormente al escafoides e inferiormente al, al trapezoide. Eh, la cara medial está destinada para el hueso ganchoso. Tenemos el hueso ganchoso, que tiene forma de prisma triangular. En su cara anterior, él tiene un gancho, el hueso, en donde eh, se insertan los músculos flexor corto del pulgar y el oponente del meñique. Tenemos que eh, en su, en su cara lateral se articula con el hueso grande. En, en su cara medial hay un surco producido para el paso del tramo profundo del nervio cubital y rama palmar profunda de la arteria cubital. En su cara inferior tenemos que hay una carilla para el cuarto metacarpiano y una carilla para el quinto metacarpiano. En en su cara supromedial se articula con el hueso piramidal superior, y tenemos que las caras laterales y supromedial se unen superiormente formando una arista endroma con el hueso semilunar, con el hueso semi- con el- Ahora tenemos al metacarpo, que son cinco huesos largos que constituyen el esqueleto de la palma de la mano. Tenemos eh, en su epífisis proximal, que se llama base, y se articula con todos los huesos de la fila del carpo. Cuando se articulan con las falanges, forman la articulación metacarpofalángica, y cuando se articulan con el carpo, la articulación carpo-metacarpiana. Constitución: tienen un cuerpo, tienen una base y tienen una cabeza. Tenemos que todas sus caras son laterales, es decir, que todas se articulan. Por ejemplo, en el cuarto metacarpiano se articula el tercero con el quinto metacarpiano. En el tercer metacarpiano se articula el segundo metacarpiano con el cuarto metacarpiano. En el segundo metacarpiano sería con el tercer metacarpiano. Se denominan de lateral a medial, es decir, se empieza desde el pulgar y se termina en el meñique. Tenemos que estos huesos son el primer metacarpiano, que es el más corto y voluminoso de todos.
En su base se articula con el trapecio. Eh, Esta es una articulación sencilla de montar. El segundo metacarpiano es el más largo de todos. En su base se bifurca en dos tubérculos, uno medial y uno lateral. En su cara dorsal presenta una impresión triangular en el que se inserta el músculo extensor radial del carpo. Como podemos ver aquí, el extensor radial largo del carpo. En el tercer y cuarto eh, metacarpiano, tercer y cuarto metacarpiano, tenemos que aquí se inserta el músculo extensor radial corto del carpo, como lo observamos. Aquí está el extensor radial corto del carpo. Y por último, en el quinto metacarpiano tenemos la inserción para, para el músculo extensor cubital del carpo. Como lo vemos aquí, el extensor cubital del carpo. Tenemos que el pulgar no se articula porque es el que tiene más movilidad. Eh, Tenemos a las falanges, que son huesos largos que presentan un cuerpo y dos extremos, la cabeza y la base. Tenemos que existen 14 falanges, 3 en cada dedo, excepto en el pulgar porque ahí tiene dos. Entonces, siempre denominamos de proximal a distal. Tenemos a las falanges proximales y a las falanges distales. En la falange proximal del dedo pulgar tenemos que se inserta el extensor corto del pulgar y en la parte lateral termina el abductor corto del pulgar con el flexor corto del pulgar. En la falange proximal del segundo, tercer y cuarto dedo encontramos que de lateral a medial termina el segundo lumbrical y el interóseo dorsal. Y en la última falange proximal del último dedo tenemos que en la parte medial termina el flexor corto del meñique y el abductor del quinto dedo. Tenemos falanges, eh, a las falanges mediales que van desde el segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Tienen una base que es proximal y una cabeza que es distal. La proximal es para formar articulaciones interfalángicas proximales y las cabezas es para formar articulaciones interfalángicas distales. Tenemos aquí que al tendón del, al tendón del flexor superficial de los dedos. Y por último tenemos a las falanges distales que tienen una cara dorsal que es lisa y redonda y una cara palmar que es de forma irregular y que presenta una forma de herradura. Tenemos que
Cada falange distal es cónica y los músculos que se insertan aquí son el flexor superficial de los dedos, el flexor profundo de los dedos y posteriormente tenemos al extensor de los dedos.